Silvia, ¿cómo se define tu profesión, el nombre de tu profesión y cómo se certifica ese apoyo tuyo para la comunidad? Es como que es complicado a veces cuando hablamos de coach, qué es lo que necesitamos. Es importante tener un documento que determine lo que uno ha estudiado, no solamente lo que uno ha aplicado en su vida. Con eso, varias personas me animaron a certificarme por lo que sería la academia, la Universidad de John Maxwell Team. Al principio no estaba muy convencida porque pues implica que uno tiene que volver a estudiar, tiene que volver a la etapa de la universidad y me resultaba un poquito complicado con todas las cosas que yo tenía, pero consideré que era importante. Pues todos los estudios que yo había estado realizando para formarme como coach, como conferencista, la certificación allí en la que vas una semana y tienes que estar recibiendo pues las clases, estudiando de que hay personas que realmente vamos a poder hacer un gran cambio a la comunidad, agregar valor, pero que cuando uno solo tiene la experiencia y no tiene esa certificación, puede implicar que uno pierde credibilidad. Entonces, el hacerlo fue una buena decisión. Allí conocí a 3 mujeres espectaculares y con 2 de ellas comenzamos un proyecto que se llama Diseñate, que sale por las redes sociales y con el que hemos tenido un buen principio, sobre todo porque hay muchas personas que nos han localizado para poder seguir o bien hacer cambios en sus vidas de familia o sus vidas laborales. Entonces, por ahí es un apartado que se abrió cuando fui a la certificación de John Maxwell. Y por otro lado, está el hecho de que cuando alguien viene a buscarte a la iglesia o a una organización y le explicamos que hay alguien certificado, le da seguridad. Es así, es importante tener estos documentos que nos apoyan dentro de nuestro trabajo. Y ahora, mi estimada Silvia, ¿cómo has ido aplicando dentro de tu trabajo? ¿A quiénes has atendido? ¿Cómo es tu radio de acción a nivel social, a nivel de este país? Entonces, es como decir que yo soy un coach de vida, una coach de vida, pero aplico principios espirituales. ¿Y qué son los principios espirituales? Principios bíblicos. En realidad, utilizo los principios bíblicos que marcan el área física, el área del alma y y el área espiritual, lo que sería cuerpo, alma y espíritu. Y partiendo de ahí determinamos dónde está el problema de la persona. Si es un problema físico en que necesita estrategias y herramientas para cambiar su vida, si es un problema del alma que tiene que ver con los pensamientos y las emociones, o es un problema que tiene que ver con la oración. Entonces, ahí abarca todo tipo de personas, no hay un círculo, no es un círculo cerrado, está abierto a quien lo necesite, pero generalmente trabajo desde personas jóvenes hasta personas adultas. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuáles son tus trabajos que has experimentado, tus trabajos más destacados, tus casos, se podría decir? Bueno, yo he hecho secciones en las que nos hemos ido de misiones en Colombia, en México, y ahí atendemos personas también de todo tipo, en ocasiones por problemas de matrimonio, otras veces son problemas de enfermedades, problemas de amargura, de que o autoamargura, una persona que tiene dificultad para conciliar la vida consigo misma. Entonces, todo eso implica que cuando salimos fuera podemos abarcar cada una de las áreas, porque lo importante es entender que es física, el alma, el cuerpo, el pensamiento, el corazón y el espíritu. Por tanto, podemos alcanzar de todo tipo de personas, de todo tipo de casos. La cuestión primero es que la persona quiera hacer el cambio. Para no alejarnos mucho dentro de tu estrategia de trabajo, ¿qué hay de similar o qué le diferencia con la psicóloga, con la trabajadora social, con la otra parte de la profesión que también de pronto compite en el mismo ámbito? ¿O esto es totalmente distinto? Que yo no soy psicóloga, entonces no puedo valorar cómo trabaja una psicóloga, pero sí puedo determinar cómo trabajo yo. Y entonces toda la orientación que de alguna forma nosotros damos siempre está basada en principios bíblicos. Entonces, esa sería ya uno de los cambios que hay porque soy coach espiritual. Lo siguiente, más que solucionar un problema, lo que buscamos es una sanidad integral. Y te voy a poner un ejemplo. Si hay Listo. una persona que su problema es, por ejemplo, que está comiendo compulsivamente,
Y eso le está provocando un desbalance en su cuerpo, una enfermedad. Lo primero nos sentamos y vamos a encontrar dónde está el agujero, porque generalmente cuando una persona come compulsivamente, cuando una persona tiene problemas con las compras, es porque hay un vacío y está tratando de llenarlo. Entonces necesitamos encontrar dónde está su agujero. Puede que su agujero sea porque ha tenido un problema en su infancia, donde no se sintió amada esta persona, o ha sufrido bullying en la escuela. Entonces, una vez identificamos el agujero, lo que hacemos es que tenga la revelación de entender por qué se comporta así. Cuando ya tiene la revelación de entender por qué se comporta así, siempre utilizamos el arrepentimiento y el perdón. Hay que perdonar a las personas que nos dañaron. Entonces nos quitamos, como se suele decir, el muerto de encima. Nos quitamos ese peso, esa mochila con la que estamos cargando, que muchas veces no nos deja avanzar. Y para continuar, a la persona se le ayuda a tener estrategias para alimentarse adecuadamente. ¿Cómo? Entendiendo cuál es su dieta más adecuada. Y no una dieta por régimen, sino una dieta de saber comer bien, de amarse, de empezar a disfrutar de sí mismo, de la comida, de la compañía, de no vivir en culpabilidad o vivir en vergüenza por ese problema. Y se le ayuda todo a través de la oración. Esas paradas de oración y de meditación para entender quién es y que tiene un gran propósito en su vida y tener una mejor relación con Dios, marca una sanidad integral. Silvia, ¿cuáles son tus proyectos, podríamos decir, a mediano, a corto, a largo plazo? Bueno, a corto plazo quiero seguir con Diseñate, este proyecto que estamos creando con varias compañeras y con la Guía Magazine en la que soy gerente, la Guía Magazine aquí en Toronto. Son dos proyectos que me gustan y me apasionan. Bueno, pues en Diseñate hacemos talleres y salimos en lives en las redes sociales, ayudando a las personas a poder tener vidas de más éxito, a poder conocerse mejor, a ser libres de muchas relaciones tóxicas, de pensamientos tóxicos. Y aparte hacemos talleres ya más personalizados, damos mentoría. Con la Guía Magazine, de alguna forma colaboro con todo lo que son las nuevas estrategias porque era una revista que salía impresa y el hecho de la pandemia provocó que tuviéramos que reinventarnos. Entonces colaboro con todo lo que está haciendo la nueva Guía Magazine para poder avanzar en las redes sociales, para poder ayudar a la comunidad y de alguna forma también ayudar a colectivos, ayudar a personas que tengan necesidades específicas. Entonces queremos marcar una diferencia en ese área y estamos trabajando en ello. Toronto, Canadá en general, es un país multicultural. ¿Cómo devuelves tú tu estadía aquí en Toronto a través de tu trabajo? ¿Cómo apoyas a la comunidad multiculturalmente con tu trabajo? Generalmente yo hago un voluntariado en el que, por un lado, colaboro con las personas que llegan a la organización y necesitan ayuda del tipo que sea para desarrollo personal, como hemos venido diciendo. Eso es como mi compensación o algo que realmente yo amo. El hispanoamericano, el latinoamericano es una persona complicada, es una persona que tiene muchas cosas adentro que tiene que Creo desarrollarlas. que, ¿Cómo pues le como ves? española, he tenido la posibilidad de ver como que de fuera la foto, ¿no? Y me doy cuenta de que por los países en los que he viajado o las relaciones que he tenido aquí en Toronto con personas de Latinoamérica, casi todos tienen un potencial increíble. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención. Son personas que siempre quieren mejorar, pero yo creo que si yo tuviera que determinar qué es lo que considero que los detiene, son dos cosas. Una, que no trabajan unidos, que les cuesta mucho como apoyarse a veces unos a otros. De alguna forma pienso que todo lo que culturalmente hayan podido vivir en sus países, cuando llegan aquí nos marca, a todos nos marca. Y la siguiente que yo determinaría es que no siempre pueden ver el valor o las posibilidades que tienen. Que teniendo tanto para dar o tanto para hacer, en ocasiones ellos no pueden verlo, no se dan cuenta de todas las posibilidades que pueden hacer o pueden tener para hacer una gran diferencia aquí en Toronto. Falta una autovaloración. Así es. ¿Y El, cómo,
¿Y Sí. cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se puede el latinoamericano, el hispanoamericano autovalorarse y mejorar su calidad de vida, tanto intelectual, personal, emocional? Desde mi punto de vista, la sanidad espiritual es lo que hace el cambio de poder entender quién es uno a través de la oración y la meditación, cuál es el propósito para el que uno nació, el poder llegar al alma y cambiar esos pensamientos de yo no puedo, esos pensamientos de esto está muy difícil, ya estoy muy mayor o quién me va a ayudar, cambiar el corazón, ¿no? Esa tranquilidad, esas heridas que de alguna forma todos traemos y llegando ya al área física, encontrar las estrategias y ser capaz de darlas. Porque Cuando hablamos de las necesidades, estamos en una época de pandemia. Nadie se imaginó que esto nos iba a pasar. ¿Cómo estás haciendo con tu profesión y cómo te estás acercando a la comunidad, tanto empresarial como personal? todo el tema que yo gestiono de voluntariado lo sigo manteniendo exactamente igual, simplemente que en lugar de ser reuniones presenciales, reuniones en las que uno se reúne con la persona, está haciendo todo a través de videollamada, bien sea por el WhatsApp, por Zoom, Skype. Bueno, pues la tecnología nos ha ayudado mucho en eso. Y en los casos en los que las personas están llegando nuevas, igualmente, lo que hemos procurado es que sean todas reuniones a través de la pantalla. Hablando ya de las experiencias, justamente con estas reuniones presenciales, con tu observación de cómo se va desarrollando esta época de pandemia, ¿cómo ves a la comunidad? ¿Cuáles son sus afecciones? ¿Cuáles son sus dolores, sus frustraciones, sus ansiedades? ¿Qué es lo que ves en la comunidad? Bueno, lo que más veo es temor e inseguridad por varias causas. La primera por la enfermedad, porque pues hay personas que realmente tienen confusión, unos no entienden, otros tienen preocupación por sus familias. Hay personas que dicen, no, yo sé que a mí el virus realmente no me va a afectar, yo me veo muy sano, pero me preocupan mis padres o mis suegros o mi hermano X. Y aparte el tema de que como la mayoría tenemos familiares fuera de Toronto, la preocupación de cuando alguien se enferma no poder ir, la preocupación de cuando ha habido muerte, no poder acompañar en esos entierros, en esos funerales, no haber podido hacer en definitiva un duelo adecuadamente. Todas esas cosas han marcado mucho a las personas. El darse cuenta de que pues había mucha gente que estaba viviendo una vida próspera, una buena vida, y de la noche a la mañana sus negocios se vieron cerrados. No solamente sus negocios, sino el hecho de no saber si cuándo van a poder abrir, cómo vamos a volver a comenzar o llegar a donde nos encontrábamos, qué pasa con el mercado de las casas, suben, bajan, se pierden, qué hago con mi casa, voy a poder estudiar, no voy a poder estudiar. Todo eso ha generado mucha incertidumbre en las personas y lamentablemente esa incertidumbre, esos temores provocan enfermedad, provocan que nuestro sistema inmunológico se vea afectado. Por eso es muy, muy importante tener cuidado con eso. Hay dos cuestiones importantes que se han nombrado en este momento, la cuestión de de la salud y también la cuestión económica, el sobrevivir, el vivir todos los días. No somos quien para dar las soluciones, pero ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo en este momento para retomar de nuevo el ritmo de la vida e ir encontrando las salidas? Bueno, pues aplicando un poquito lo que yo trabajo, para poner además un ejemplo práctico, sería, pues llega una persona que está viviendo temor, pánico o está viviendo inseguridad. Lo primero que hacemos es valorar si tiene síntomas físicos. Si tiene síntomas físicos, siempre hay que derivarlo al médico. Hay que saber si la persona tiene algún problema de alguna enfermedad. Y por lógica, yo no soy médico. Cuando ya la persona tiene su valoración médica, si hay algún problema, ya trabajamos en función de eso. Si no lo hay, ya sabemos que es un tema de su pensamiento. Entonces, acudimos a trabajar el alma. Entonces, no es que desatendamos el cuerpo, porque lo que le vamos a decir a la persona es que tiene que seguir cuidando las áreas de su cuerpo. ¿Cuáles son las áreas de su cuerpo? El dormir adecuadamente, lo que es el descanso, la alimentación, hay que comer bien, el tener algún hobby para poder de alguna forma disfrutar y el reír, el pasarlo bien, también nos va a ayudar. Entonces, la higiene es muy importante que nos lavemos, no solamente las manos, pero tener una buena higiene en el cuerpo va a hacer que no nos enfermemos. Entonces, es tener el ejercicio.
hay que ejercitar el cuerpo para que no nos enfermemos. Entonces, esa sería la primera fase. Eso nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y no nos enfermemos. La siguiente ya sería el alma, donde estamos hablando de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con una persona? ¿Cuáles son los pensamientos que te están deteniendo? Entonces puede ser, es que yo tengo temor porque me voy a enfermar, es que tengo temor porque pienso que mi empresa no se va a levantar. Y tenemos que cambiar esos pensamientos. Tenemos que poner pensamientos de bendición. Al igual que el ejemplo de mi hija, cuando hablábamos de que no se puede empezar a declarar palabras de enfermedad, en esta situación ocurre lo mismo. No podemos comenzar a declarar palabras de desastre, palabras de inseguridad, palabras de pérdidas, palabras de fracaso, sino todo lo contrario. Vamos a enseñar a nuestra mente a pensar adecuadamente y a declarar palabras que nos van a bendecir. Y por supuesto, analizar en el corazón qué tenemos, si tenemos heridas con alguien, si estamos enojados con alguien. Todo eso hay que sanarlo. El perdón va a ser la llave maestra para la sanidad. Y avanzando ya en nuestra tercer área, que es el área espiritual, la oración, la relación con Dios, la meditación, nos va a dar el entendimiento y la dirección para poder cambiar todas las otras áreas. Entonces, eso sería un poquito el decirle a la comunidad, vigila lo que estás pensando, vigila lo que estás sintiendo. Cuida tu cuerpo en todas esas áreas y dedica un tiempo a la oración y a la meditación. Silvia, ¿cómo ves a la sociedad de aquí en unos 6, 7, 8 meses, luego de que venga esta vacuna, luego de que comience a estabilizarse de nuevo la vida? ¿Cómo ves tu visión? ¿Qué te da para indicar cómo ha crecido o se ha reducido esa capacidad emocional de la gente para vivir? Creo que esto va a durar unos meses. No pienso así como tú dices que dices 6 meses. Sí, totalmente de acuerdo. Hay personas que me dicen, no, ya para septiembre mejoran las cosas. Yo no lo veo tan sencillo. Yo opino más como tú, Soraya. Unos 6 meses, ¿qué va a pasar? Yo creo que en unos 6 meses las cosas sí que pueden cambiar. Creo que nos va a costar volver a poder relacionarnos físicamente como lo hacíamos antes. Estábamos cogiendo patrones diferentes en los que no nos tocamos, mantenemos la distancia y de alguna forma nosotros aprendemos a comportarnos y se cogen costumbres. Entonces, antes la costumbre a lo mejor era sentarnos muy juntos, pero en estos momentos estamos tomando costumbres de separarnos un poquito. En ese aspecto creo que la vida va a cambiar. También creo que ahí toca reinventarse en los negocios. Creo que las redes han cambiado y hemos visto que hay muchísimas posibilidades a través de ellas que no estábamos explotando, probablemente porque estábamos cómodos dentro y en la zona de confort dentro de donde estábamos con nuestros negocios. Creo que muchas personas a lo mejor no habían hecho los cambios que necesitaban por eso mismo, por no romper su seguridad. Pero algunos han perdido sus trabajos, algunos han podido perder cosas y yo desde aquí les digo que a veces cuando uno pierde, gana, porque pierde algo que ya no iba a crecer mucho más. Pero tenemos la oportunidad de que se nos cayó eso que teníamos, pero ahora podemos reinventarnos y crear algo mayor. Entonces es tener una mentalidad positiva, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de éxito, de creer que todo lo que yo he aprendido, todo lo que he conseguido, en realidad no se ha perdido, solo que ha sido cambiado. Y a mí me toca identificar cómo utilizar todo eso para crear cosas nuevas que me van a dar un mayor éxito. Silvia, ¿cuál sería tu recomendación o tus palabras a la gente, a toda la gente latinoamericana, hispanoamericana que se encuentra aquí en Toronto, que está por años viviendo aquí y no ha desarrollado sus sueños, no ha cumplido con sus ilusiones? A los jóvenes que quieren emprender en algo, pero aún no se animan, a la gente que recién llega a Toronto, a Canadá, y ve la posibilidad de surgir. Para mí mi frase favorita es sí se puede. No importa lo grande que sea tu sueño o no importa las veces que se te haya caído, que no haya podido funcionar, la realidad es que sí se puede. La cuestión es saber cómo. Muchas veces es porque no hemos entendido cómo lo podemos realizar
o las personas que hemos tenido a nuestro alrededor no han sido las adecuadas para llevar a cabo eso. Entonces, lo primero y más importante para mí es rodearte de un equipo, rodearte de personas, de compañeros que estén en tu misma página, que entiendan quién eres tú, dónde quieres llegar y que te aporten lo que ellos ya han conseguido. Si nos colocamos con personas que de alguna forma no han crecido, difícilmente nos van a poder llevar a donde ellos nos van a llevar donde ellos están, pero no es donde queremos ir nosotros. Y pongo un ejemplo. Si yo quiero aprender inglés y me coloco con alguien que justo habla, pues al inglés que yo voy a llegar es al suyo, al de justo habla. Entonces me voy a preguntar por qué no conseguí aprender a hablar inglés perfecto, porque no busqué la persona adecuada para hablar inglés perfecto. Entonces, tener la persona, tener el mentor, el coach, alguien que sepa enviarnos adecuadamente en el camino, nos va a hacer un cambio en el conseguir esas estrategias, en el avanzar más rápido. Sobre todo porque esas personas generalmente ya han visto los errores que se cometen para llegar ahí. Es como un profesor de inglés que te está diciendo, no, mira, ten cuidado, no utilices esto con esto porque aquí significa esto otro. Entonces, ellos ya de antemano nos van dando estrategias para ser más efectivos. Lo segundo que yo considero es, uno tiene que ser disciplinado. Y generalmente no invertimos en nosotros mismos porque no vemos el valor que tenemos. Cuando conseguimos entender quiénes somos y el valor que tenemos, nos damos cuenta de que podemos invertir con más facilidad en nosotros mismos. Y el tener paradas estratégicas para reflexionar, para orar, nos hacen ver el cuadro completo, el ver dónde estoy yo, dónde quiero llegar, qué es lo que necesito, cómo lo puedo hacer. Pero muchas veces estamos corriendo en nuestra vida tan deprisa que el no darnos ese tiempo de oración, de escuchar a Dios para saber cuáles son los cambios que yo tengo que realizar, provocan que vivimos vidas ya reseteadas, círculos absolutamente, que no podemos avanzar a donde nosotros queremos ir. Y el cuidar nuestros pensamientos, si estamos hablando de no se puede, empezar a cambiar esa mentalidad y encontrar por qué tengo esa mentalidad de no se puede. ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién me educó así? Para poder cambiarlo, perdonar a esa persona y comenzar a creer que sí se puede. Silvia, muchas gracias por esta conversación, este diálogo. Seguro que la comunidad se lleva a gratos ejemplos y gratas palabras que las van a poner en práctica. Silvia Laje, coach espiritual, ella nos ha indicado que los pensamientos son poderosos, que los pensamientos se generan y se forman en palabras y en declaraciones. Por eso esas declaraciones tienen que ser positivas y que agranden nuestro espíritu y nuestra capacidad de ser. La otra parte que nos ha indicado con mucho énfasis es en la confianza con uno mismo para poder salir adelante y justamente estar con aquellos que han encontrado el éxito y que han salido y han sido prósperos para nosotros continuar también por ese camino. Otro de los aspectos en esta pandemia, hay que ser integral. La salud del cuerpo como la salud del alma, la salud de los pensamientos, la salud espiritual y jamás olvidarse de ese poder divino, del poder de Dios. Silvia, ha sido una conversación muy fructífera. Agradecemos por parte de la comunidad, de quienes nos escuchan, y ten la seguridad que habrán muchas llamadas pidiendo tu apoyo y tu ayuda. Muchas gracias, Silvia, y buenas tardes, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Soraya, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho la conversación contigo. Un abrazo. Amigos oyentes, conmigo será hasta el próximo día viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.